mi compañero Emiliano, que es el que proyecta. Siguiente, por favor. Como breve introducción, la uncinariosis, anquilostomosis, enfermedad por anquilostomas, necatosis o en inglés hookworm es una infección por el mintos común en todo el mundo. Es una de las enfermedades parasitarias más antiguas conocidas por el hombre que tiene repercusiones y alteraciones clínicas originadas por el parásito tan importantes que pueden llegar a producir la muerte. En cuanto a la etiología, dos especies afectan a los humanos, el Necatur americanus, uncinaria del Nuevo Mundo, y Ankylostoma duodenale, la uncinaria del Viejo Mundo. Los adultos de ambas especies son de color rosado blanquecino y miden de 10 a 13 milímetros de longitud, eso es en el caso de las hembras, y los machos son más pequeños. Las hembras son las encargadas de fertilizar y liberar de 10.000 a 20.000 huevos por día. Las dos especies pueden diferenciarse por la morfología de su cavidad bucal. El Ankylostoma duodenale posee 4 estructuras en forma de dientes, en tanto que Necatur americanus tiene placas dorsal y ventral. Y con ayuda de estas estructuras, las uncinarias se unen a la mucosa del intestino delgado y succionan la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, etiopatogenia y fisiopatogenia. Para el desarrollo de estos parásitos en una comunidad existen ciertos factores que interaccionan. En esta diapositiva se presenta la tríada ecológica. En cuanto a la gente, Necatur americanus es la etiología principal en México. El hospedero debe de tener factores de riesgo como por ejemplo que su piel esté en contacto con la tierra, sus hábitos higiénicos no sean buenos, que no use calzado, el nivel socioeconómico sea bajo. En cuanto al medio ambiente, el ambiente que principalmente se desarrolla es uno en el cual hay vegetación y microorganismos que pudieran servir como alimento para las larvas. La temperatura óptima debe estar aproximadamente entre 25 a 28 grados Celsius. Siguiente, por favor. Los ciclos vitales de las dos uncinarias son muy parecidos. En esta diapositiva les presento el ciclo vital de forma cronológica. Empezando por la primera imagen, tenemos una personita la cual tiene la infección. Las larvas se encuentran adheridas a la mucosa del intestino delgado, principalmente el duodeno, depositan sus huevos fecundados y se eliminan por las heces en la etapa de desarrollo de 4 a 8 células. En la número 2, si los huevos son depositados en suelos cálidos, húmedos, sombreados, con temperatura favorable, eclosionan de 24 a 48 horas, liberando una larva raptiforme que se alimenta de partículas orgánicas y bacterias. Esta larva pasará por varios estadios. Número 3. Después de multiplicar su tamaño, adquiere su forma larvaria infecciosa, filariforme, que puede sobrevivir en condiciones de humedad sin alimentarse por hasta 6 meses. La número 4. Estas larvas, al ponerse en contacto con la piel del hombre, que por lo general es entre los dedos de los pies o en algún otro sitio expuesto, penetran en la epidermis hasta alcanzar los vasos sanguíneos. En cuanto a las 5, 6 y 7, las larvas son arrastradas por el torrente sanguíneo hacia el corazón derecho, de ahí a los vasos pulmonares, atraviesan la membrana alveolo-capilar, ascienden por bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, epiglotis, donde son deglutidos y pasan hasta el duodeno, que es su hábitat natural. El ciclo. Siguiente, por favor. Para esta parte nos vamos a situar en que ya está en el duodeno. Cada anquilostoma duodenale humano extrae 0.2 milímetros de sangre al día y Necatur americanus 0.03 milímetros de sangre, pero puede perderse sangre adicional por la tendencia de los gusanos a migrar en el intestino, dejando puntos hemorrágicos en los sitios antiguos de fijación. Los gusanos pueden sobrevivir de 2 a 14 años, por lo que la pérdida acumulada de sangre puede llegar a ser enorme.
La infección desencadena una respuesta inmunitaria humoral y reacción de hipersensibilidad inmediata en el hospedador. La eosinofilia periférica intestinal, característica de la enfermedad, puede participar en la destrucción de los gusanos. Siguiente, por favor. Epidemiología. No hay información en el boletín epidemiológico, pero esto encontré en otras fuentes. El periodo de incubación es de 5 a 10 días antes de que maduren y se conviertan en su forma infecciosa, que es la que penetrará a la piel. En cuanto a las estadísticas internacionales, afecta aproximadamente 576 a 740 millones de personas en todo el mundo. La infección es más prevalente en las zonas tropicales y subtropicales. La oncinariosis tiene una disposición global que se encuentra en África, Asia, Australia y América. En las áreas endémicas, las prevalencias más altas se registran entre los niños y los adolescentes en edad preescolar y escolar, y se cree que es posiblemente debido a los cambios relacionados con la edad en la exposición y la adquisición de inmunidad. Gracias. Cuadro clínico. En la mayor parte... Deténgase un momentito ya. No tiene la imagen del ciclo vital, ¿verdad? No. Vamos a buscarlo. La había puesto, pero... No importa, ¿Cómo se llama? La quité. No importa, ahorita la ubicamos acá y la voy a poner, porque quiero mostrarles está lo que ya nos dijo, ¿no? Pero para que quede más. A ver, entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la forma infectante entonces de uncinaria? Regrésese regrésense antes, nada más. ¿Dónde está el ciclo? Allá. ¿Cuál sería la forma infectante? Filariforme. La forma filariforme. Entonces voy a quitar tantito su presentación, nada más para que veamos el ciclo. Aquí está. Ya lo están viendo, ¿verdad? El ciclo. Ya. Aarón, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí. Sí, bien. Es que Ya ven casi el no sé, ciclo. es que se le va el audio. Se ve el audio, que lo estoy muy lejos. A ver, entonces, aquí está el ciclo vital. Y lo que quiero que reforzar, porque ya se los dijeron, es esto. El parásito tiene 3 momentos en los que tiene expresión clínica que vale la pena considerar para que no se les olvide el cuadro clínico. El primer momento es el momento de la fase de piel de la larva migrans. Más adelante, cuando veamos el módulo de piel, vamos a ver una patología que se llama larva migrans cutánea. Y la larva migrans cutánea no es más que el Ankylostoma brasiliensis y el Ankylostoma canis,
sea, las especies equivalentes de esto en el gato y el perro, que penetran también a la piel del humano por accidente y causa una enfermedad llamada larva migrans. En el caso de las de Ankylostoma brasilensis y Ankylostoma canis, pues la enfermedad queda limitada a la piel, no completa su ciclo, porque al ser especies de otro animal, pues no tiene las condiciones para completarla. Pero en este caso, en el caso de uncinariasis, que son las especies humanas, la primera fase de la enfermedad es la fase de larva migrans que aparece en piel, y ahorita nos lo van a decir. Entonces, nada más aquí se los estoy mostrando en el ciclo vital. La siguiente fase es la fase pulmonar, muy similar a lo que parecía con Ascaris lumbricoides. Nos causa una neumonía de Loeffler. Y la tercera fase es la fase intestinal, que nos causa una enfermedad inflamatoria del duodeno, la duodenitis. Pero además seguramente nos van a decir que como este parásito se nutre de sangre y además erosiona el duodeno, ¿sí?, causa pérdidas sanguíneas de forma crónica y entonces tiene también un componente hematológico, la enfermedad. Entonces, esta enfermedad, como la otra que viene adelante, se caracteriza por tres componentes: la fase de piel, la fase pulmonar y la fase intestinal, que es acompañada, cuando hay mucha parasitosis, por una fase con expresión hematológica. Entonces, así es como integraríamos el diagnóstico probable de una uncinariasis. ¿Qué quiero reforzar del ciclo vital? Lo que quiero reforzar del ciclo vital es lo siguiente, que la forma diagnóstica en este caso, ¿sí?, aquí lo estamos, aquí están, donde dice D, son los huevos. Pero aquí también seguramente nos van a decir más adelante que como está muy alto el sitio donde la hembra está ovando, es preferible utilizar técnicas de concentración para favorecer la recuperación de los huevos, ¿sí? Entonces, el copro sigue siendo un copro especial, un copro particular, ¿sí?, para observar los huevos. Y luego la forma infectante, aquí ya no sería el huevo, sino es la larva filariforme, que es la que penetra por la piel y es la que causa la primera fase de la enfermedad. Cuando veamos la siguiente, vamos a ver un ciclo parecido, pero más complejo, porque tiene ese otro parásito que puede causar un cuadro clínico muy similar a eso y por eso los vemos juntos, ¿sí? Tiene un ciclo más complejo, tiene un ciclo igual a este, pero tiene una variante y tiene formas de vida libre, ¿sí? Y además tiene una forma de autoinfección, lo que hace que la enfermedad sea más seria en cierto tipo de pacientes. Bien, adelante. Bueno, el cuadro clínico es básicamente lo que nos comentaba el doctor. Manifestaciones cutáneas. Cuando penetra la forma infectante filariforme, junto con bacterias, virus, hongos, va seguida de una reacción inflamatoria localizada entre los dedos de los pies o el dorso. A las lesiones cutáneas se les conoce con el nombre de sabañones y podemos encontrar una lesión eritematosa pruriginosa. Pasando a las manifestaciones pulmonares, el paso de las larvas por capilares pulmonares hacia los alvéolos origina ruptura de la membrana alveolocapilar, produciendo exudados de tipo bronconeumónico. Se acompaña de fiebre y eosinofilia de corta duración, que es un cuadro conocido como síndrome de Luffer o neumonía eosinofílica, que también es lo que nos comentaba el doctor. La severidad del cuadro dependerá del número de larvas que están migrando y dura alrededor de una semana y cede sin tratamiento. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, puede producir dolor epigástrico y anomalías en la peristalsis. El dolor abdominal es de tipo cólico. También se puede presentar diarrea con o sin moco
presencia de sangre en la materia fecal, náusea y vómito. Siguiente, por favor. Las manifestaciones principales son la anemia y la hipoalbuminemia. Estas son consecuencia de la hemorragia crónica. La gravedad de la anemia dependerá de la carga de gusanos y del consumo de hierro en la dieta. Si el consumo de hierro excede su pérdida, se conservará un hematocrito normal, pero si hay mala absorción de hierro, puede desarrollarse anemia intensa en un periodo de meses o años. Otras manifestaciones son retraso mental, sexual y físico. En cuanto al diagnóstico y diagnóstico diferencial, los huevos son casi idénticos en las dos especies y por lo general no se intenta la identificación precisa de cuál de las dos especies es. En el examen de heces, el diagnóstico se confirma con análisis microscópico directo de las muestras fecales para verificar la presencia de huevos de anquilostomas. Los reencuentros de huevecillos pueden permitir la estimación precisa de la carga de gusanos. En cuanto a los estudios de sangre, la anemia se confirma mediante el hemograma completo y los resultados de los flotis de sangre periférica que muestran signos típicos de la anemia por deficiencia de hierro. La microscopía revela glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos. En cuanto al diagnóstico diferencial, una vez que se diagnostica la anemia por deficiencia de hierro y por pérdida de sangre, es importante recordar las causas raras de pérdida de sangre intestinal. Son mucho menos comunes en los países en desarrollo que la oncinariosis. Igual se debe identificar de otras patologías, por ejemplo, anemia aguda, mediasis, ascariasis, asma, gastroenteritis bacteriana, neumonía bacteriana, bronquiolitis, entre muchas otras. Sí, gracias. Bases del tratamiento integral. Se basa principalmente en dos cosas: corregir la anemia y expulsar los parásitos intestinales. En cuanto a corregir la anemia, cuando es leve a moderada, es adecuado el tratamiento de sustitución con hierro. Para las anemias más graves puede ser necesaria la hemotransfusión. Y para expulsar los parásitos intestinales, los antihelmínticos más utilizados son palmoato de pirantel, albendazol, mebendazol, tiabendazol, y todos son eficaces. Siguiente, por favor. Terapia farmacológica. Esta tabla la saqué de un artículo y dice que son recomendaciones del tratamiento de la OMS y de la CDC. La tabla está dividida en 3 columnas. Nos señala que el albendazol es el medicamento preferido y que tiene indicaciones diferentes para adultos y niños mayores de 24 meses. Empezando por los adultos, nos da una recomendación de 400 miligramos al día durante 3 días o una dosis única de 400 miligramos. Y pasando a los niños, una dosis única de 400 miligramos o una dosis única de 25 miligramos. Doctor, como no hay guía de práctica clínica, eso es lo que encontré, pero se aceptan correcciones. No, está bien, está perfecto. Ok, está bien. Siguiente, por favor. Factores de riesgo y medidas de prevención. Todos estos son factores de riesgo documentados. Algunos de estos ya se los presenté en la tríada ecológica, pero los coloqué aquí por si los necesitan a la hora de estudiar. Siguiente, por favor. Medidas de prevención. La principal es la educación del paciente para que no camine descalzo al aire libre y mantenga las medidas higiénicas adecuadas. Siguiente, por favor.
Las bases generales de la rehabilitación. Aquí puse el monitoreo a largo plazo. El procedimiento recomendado es repetir el examen de heces mediante una técnica de concentración después de 2 a 3 semanas. Los resultados positivos indican la necesidad de retratamiento. Se debe de completar todo el ciclo de la terapia con hierro para reponer las reservas de hierro, incluso después de que los valores de hemoglobina vuelvan a la normalidad. Es importante estar alerta ante una posible reinfección que es común en áreas endémicas. Las larvas extraintestinales de Ankylostoma duodenale pueden ser resistentes a los agentes antihelmínticos actualmente disponibles y pueden ser responsables de la recaída. A medida que la carga de gusanos disminuya, tanto en los individuos como en la población, es probable que se requiera de métodos de prueba más sensibles como la PCR para garantizar la erradicación. Y por último, el pronóstico. Y nos dice que con el tratamiento adecuado, el pronóstico es muy bueno. La mortalidad es baja con un estimado de 65,000 muertes anuales debido a la infección. En la uncinariosis clásica, el tratamiento antihelmíntico aprobado y la terapia con hierro y dieta generalmente dan como resultado una recuperación completa de la anemia y la desnutrición, aunque puede persistir algunos déficits en la función intelectual. En áreas endémicas, la reinfección es muy probable debido a la exposición repetida. Siguiente. Y bueno, en esta diapositiva les coloqué videos de YouTube que les pueden servir. Si no le entendieron a mi explicación o quieren completar con algo. Y las fuentes de consulta que utilicé. A ver, ¿qué tiene allá en esos videos? ¿Qué hay? Básicamente es lo que yo digo, pero como que más con imágenes. A ver, ¿podemos ver uno? Sí, voy a ver cuál está. Es que algunos, creo que 2 están en inglés y otro está en español y está como que más largo. Solo vamos a ver pedacitos, antes de que yo empiece a preguntar algunas cosas. A ver, primero que nada, ¿se escucha? No se escucha. Cuando nos comparta la pantalla, tienes que palomear allá la opción de video del equipo. Hasta aquí es mi pantalla. Vale. Vamos como hacemos. Today's topic is Ahí hookworm. está. Hookworms are a parasite that causes an infection in the small intestine, skin, and lungs in humans. The two species of hookworm that predominantly infect humans are Necator americanus and Ancylostoma duodenale. Both species are prevalent and thrive in hot, moist areas of Asia, Africa, and the Americas. Necator americanus is present mainly in the Americas, Sub-Saharan Africa, Indonesia, and China. Ancylostoma duodenale is present in North Africa, the Middle East, and India. The Centers for Disease Control and Prevention estimated that hookworm infections occur in about 576 to 740 million people worldwide. It mostly affects people in developing nations, in the tropics and subtropics, due to poor sanitation and hygiene. Children who frequently have hookworm infections can experience slow growth and mental development from losing iron and protein. Causes. A hookworm infection is caused when a person gets in contact with contaminated soil that carries their larva. The eggs of the hookworm get to the soil through human feces. They hatch into larvae and stay in the soil until they have a chance to penetrate the human skin. After breaking through the skin, they enter the bloodstream and move up in the airspace of your lungs, after which they are coughed up into the throat and swallowed back. Once digested, they move to the small intestine, where they grow into adults. They can live in the small intestine for a year or more before passing through your feces.
A person can become infected by walking barefoot, sitting in contaminated soil, or by ingesting soil particles that have been contaminated with their larvae. You can also get the infection through your pet's stool if they have the infection. Signs and symptoms. People infected with hookworm can show some of the following symptoms: abdominal pain, nausea, fever, itchy rash, loss of appetite, weight loss, diarrhea, extreme tiredness and weakness, anemia, heart failure. In pregnant women, the fetus may not grow properly. Diagnosis and treatment. To make a proper diagnosis of hookworm infection, your healthcare provider may request certain examinations, including a microscopic examination of the stool to check for hookworm eggs, blood samples to check for the presence of anemia or a lack of certain nutrients. Treatment. Some certain medications are used in treating a hookworm infection, usually administered for 1 to 3 days. Albendazole and mebendazole may be given for treatment. Iron supplements may be given for people with secondary anemia. To effectively treat hookworm infection, a doctor prescribes albendazole, mebendazole, or parental pamoate taken orally. In pregnant women, because of possible adverse effects on the fetus, these drugs are used only if the benefits of treatment outweigh the risks. To prevent a pet infection, make sure your pets are vaccinated and dewormed by your veterinarian. Some developing nations practice preventive treatment. These involve treating some groups of people who are at higher risk of getting infected. These include young children, pregnant women, people who are lactating, adults that work in occupations that put them at risk for heavy infection, women of childbearing age. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos. Muy bien. Bueno, pues con mucho estuvo mejor lo que usted nos dijo. Le faltan algunas cosas, pero bueno, como una síntesis está muy bien. A ver, vamos a oír a Gustavo. Gustavo. Sí, doctor, dígame. ¿Cuáles son los 3 momentos de la enfermedad? ¿Qué pasó, Gustavo? Ya lo vimos 2 veces. Bueno, aquí en el video solo nos presentaron un momento. ¿No, Gustavo? Sí, doctor. Es la fase cutánea, la Eso, fase de piel y la otra era la intestinal. la fase cutánea, la fase de Pulmonar, perdón, y la pulmonar. intestinal. Perfecto, esas son las 3 fases. Sí, cuando podemos interrogar bien al paciente y obtener las 3 fases, prácticamente tenemos hecho el diagnóstico clínico. Aquí la fase que cuesta más trabajo es la fase pulmonar. Sí, porque la fase pulmonar puede parecer una gripe y no llegar al diagnóstico de una neumonía de Loeffler. ¿Sí? José Miguel. Sí, doctor. ¿Cuáles serían los datos clínicos de la fase cutánea? Sí, lo mencionó la compañera. Era eritema pruriginoso, ¿no? Algo así. Ajá. Y pues nada que penetra por la epidermis. Es un eritema, a ver. Vamos a ver. Puedes compartirme, ¿qué equipo estás usando? ¿Tableta, computadora? ¿Yo? Ajá, tú. Sí, laptop. Laptop. ¿Puedes compartirme un buscador de tu Chrome? Compárame tu pantalla con tu Chrome y ponle larva migrans cutánea. Ahí voy. Ahí está. A ver qué sale.
Larva migrans cutánea. A ver. Me avisa si ve. Sí, ya estamos. Ahí está. Ya lo estamos viendo. Ponle larva migrans cutánea. Ahí está. Sí, esta fue la que puso, ¿verdad? A ver, pon la que está del lado derecho. ¿Cuál, Doc? Esa, mira, ¿Esa? esa, mira. ¿Sí? Sí, mire. Ahí Ahí está. está, mira. Esa es una larva migrans cutánea. En este caso probablemente no sea de un cinariasis, puede ser de Necator brasilensis o Ankylostoma brasilensis o Ankylostoma canis. Pero eso es lo que nosotros llamamos en términos coloquiales sabañones. ¿Sí? Vean ustedes que se llama larva migrans porque tiene una especie de culebrita subcutánea. Empieza con un nódulo que es el sitio por donde penetra la larva, y conforme la larva va migrando, va ascendiendo, va dejando un camino como lo dejan los aviones. ¿Sí? ¿Han visto esa estela de humo que dejan los aviones? Pues así. Los anquilostomas dejan esa estela, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Ese camino serpiginoso. Y por eso se llama larva migrans, porque migra, porque camina hasta alcanzar los vasos linfáticos, y de ahí se incorpora al torrente circulatorio y va a acabar a los pulmones. Entonces, esta es una enfermedad que vamos a ver en piel, causada por otras especies, pero también es parte de la especie humana. Entonces, esta sería la primera parte. Mira, en la fotografía que tienes del lado izquierdo, José Miguel, tenemos otra, mira, ahí del lado izquierdo tenemos otra imagen más clara. ¿Cuál, doctor? ¿Esta o esta? Esa ahí donde tienes el control. Son todas, ¿no? Pero ahí donde tenías donde está el pie, allá mero, ahí Creo está que más claro. mira, está borrosa porque es de Facebook, pero sí ahí se ve como lo que usted menciona. Sí, ahí está, miren, vean cómo en la parte entre los dedos, que es por ahí donde empieza, hay como una papulita. Sí. Y ahí empieza el camino y empieza a ascender. Sí. Entonces, cuando veamos la parte de piel, vamos a ver esto mismo, nos lo van a volver a decir, vamos a ver un ciclo que no se completa porque el ciclo es en perros y gatos, pero vamos a ver la expresión de la piel. Entonces, esa es la fase de la enfermedad. Luego sigue la que nos cuesta más trabajo diagnosticar, porque puede ser subclínica inaparente o parecer solo un catarro y no concluir. Y luego está la fase digestiva, que es la fase más sintomática, que nos causa datos de duodenitis, ¿sí? Y en la forma crónica, datos de anemia e hipoalbuminemia. Les vamos a preguntarle, gracias José Miguel. Sí. Vamos a preguntarle a Alan, ¿cuáles serían los datos de duodenitis? Ya vimos otra enfermedad que nos puede dar un cuadro clínico parecido. Alan. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Cuando se inflama el duodeno, Alan, Sí. ¿qué molestias tenemos? Usted había comentado en la presentación que en la duodenitis hay una erosión del duodeno, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son los datos clínicos que nos harían pensar en que el duodeno esté inflamado? Pues, por ejemplo, cólicos, ardor, dolor de estómago. O ¿Dolor abdominal en dónde? ¿En qué parte? Aparte que el estómago está grande, es un tercio de nuestro cuerpo. ¿Qué parte dolería? Abajo, ¿no? ¿Por qué abajo? O en el cuadrante superior izquierdo. A ver, acuérdate de anatomía, ¿dónde está el duodeno? Puede dolerte por ahí, está cerca. En el epigastrio, dolor en el epigastrio, dolor urente en el epigastrio. Acuérdate que aquí no hay cólico, porque en realidad
El duodeno pues no se mueve tanto, está casi fijo, no es más un dolor urente, un dolor penetrante. Ese es uno de los datos más importantes de duodenitis y también de gastritis. Se confunde, ¿no? No podemos diferenciar entre si es estómago o duodeno porque básicamente duele en el mismo lugar. Hay un dolor urente. Sientes ahí que te están clavando un puño en la boca del estómago. ¿Sí? En el cuadrante superior, en el cuadrante superior medio, en la boca del estómago. ¿Qué otro dato podría haber? ¿Cuáles otras manifestaciones del Por tubo? ejemplo, náuseas, Náuseas, sí. Lo que le sigue a las náuseas, vómito. vómito. Y puede ser las consecuencias de las náuseas y de los vómitos. Y en algunos casos muy serios podemos tener datos de sangrado de tubo digestivo alto. ¿Sí? ¿Cuáles serían los datos de sangrado de tubo digestivo alto? En los casos de infestaciones masivas podemos ver eso. ¿Cuáles serían? Alan. Que por ejemplo la sangre o sea, que esté brillosa. ¿Por dónde? ¿Por dónde la sangre puede salir por dos lados, por arriba o por abajo? Por Si arriba. sale por arriba, ¿cómo la veríamos? Se vería relativamente como una sangre brillosa. Si fuera por abajo, pues como ya está metabolizada la sangre, pues sale oscura. Exactamente. Exacto. Esos serían los datos. O a través de estudios especiales podríamos encontrar sangre oculta en heces. Entonces, ese es el cuadro de la duodenitis. ¿Sí? Dolor abdominal, en la boca del estómago, de tipo punzante, de tipo sordo, náusea, vómito y puede haber sangrado de tubo digestivo alto macroscópico o microscópico. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las partes del extremo de la enfermedad. Y a ver, Juan Emiliano, que nos estaba compartiendo ¿cuáles serían los datos clínicos de anemia, Juan? Los datos clínicos. Nos dijeron que, Daniela nos dijo que los datos eran de anemia por deficiencia de Hierro. hierro. Ahorita vamos a ver. ¿Cuáles serían los datos clínicos de anemia primero? Pues cansancio, debilidad, palidez. Exactamente. Cansancio, debilidad, palidez. También puede haber poco apetito, que ahí se nos confunde con la enfermedad de tubo digestivo. Esos serían los datos sistémicos. Y básicamente la palidez nos apoya mucho. Si progresa más la anemia, ¿qué podemos entender? Estoy de acuerdo. Cansancio, debilidad, palidez. Pues puede haber desmayos, síncope. Puede haber síncope. Antes de que haya síncope, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumentaría. Aumentaría para compensar, aumenta. ¿Qué pasa con el pelo? Se cae. Empieza a caer el pelo, se hace quebradizo. ¿Qué pasa con las uñas? Eso no recuerdo. Sé que los dientes igual se empiezan a poner opacas y con líneas. O sea, empezamos a tener datos de deficiencia. ¿Sí? Y cuando ya está muy avanzada puede haber cambio inclusive en las mucosas, ¿no? Grietas en las mucosas, sangrado fácil. Claro, estamos hablando de casos extremos. Generalmente son datos poco específicos, como el más específico sería palidez, debilidad, cansancio, hiporexia. Si avanza más, empezamos a ver datos de compensación hemodinámica, que son aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y luego empezamos a ver cambios en la piel se empieza a poner triste, se empieza a poner descamativa, el pelo resquebradizo, las uñas igual, y si progresa, pues podemos caer en alteraciones mentales, inclusive hasta la muerte, ¿no? En los casos graves. Pero habitualmente, pues no llegamos a eso. Entonces ya tenemos todos los elementos. ¿Y cómo podríamos saber si esa deficiencia es de hierro? ¿Cuál sería el estudio de elección? Vamos a preguntarle a Daniela, que nos presentó el tema, que cuál sería el estudio de elección para saber si esa deficiencia es de hierro.
El hemograma completo. El hemograma completo en los que veríamos, ¿qué veríamos? ¿Cómo estarían los glóbulos rojos? Microcíticos, hipocromia. O sea, lo primero sería baja hemoglobina, ¿sí? Y microcitosis e hipocromía. Microcitosis y hipocromía. Pero pues ese es un dato que orienta. ¿Cuál sería, qué estudio lo confirmaría? No vamos a ver el detalle, pero ¿cuál confirmaría que lo que estamos viendo es por deficiencia de hierro? Ahí lo voy a repetir otra vez, Daniela. ¿Qué estudio confirmaría que la anemia que estamos viendo es por deficiencia de hierro? Lo que ya había dicho, el hemograma completo. No, le estoy dando la... A ver, alguien que le ayude. Le estoy dando la pauta. Anemia por deficiencia de hierro. El perfil de hierro. El perfil, acuérdense que podemos medir el perfil de hierro, la captación, la proteína fijadora, el hierro total, el hierro fijado, la transferrina. Todo eso lo podemos medir. Entonces, esos elementos, más la biometría hemática, más la observación del frotis, me darían ya sí el diagnóstico definitivo de anemia por deficiencia de hierro. Pero ahora aquí no puede haber anemia por otra causa, por deficiencia de otra causa. Una anemia megaloblástica, por ejemplo. ¿Sí o no? A ver, en el duodeno se liberan los ácidos biliares, ¿verdad? Y en el duodeno se absorben algunas vitaminas que necesitan de los ácidos biliares, que son las vitaminas ¿de qué tipo? Respecto a su solubilidad. Liposolubles. Liposolubles. Y la carencia de algunas vitaminas liposolubles también nos puede dar anemias, pero ya no serían microcíticas hipocrómicas, sino que serían megaloblásticas. Bueno, pues como también hay trastornos en la absorción a ese nivel, también es posible que haya una deficiencia de vitaminas liposolubles y podríamos ver entonces un cuadro clínico montado, una anemia por deficiencia mixta, aunque lo más frecuente es por deficiencia de hierro, por la pérdida crónica de sangre. Pero también podríamos tener una montada ahí, una combinación de deficiencia de hierro y megaloblástica. ¿Sí está claro? Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? Porque el tema que viene se parece mucho a mucho a esto, salvo pequeñas diferencias o pequeñas grandes diferencias en su ciclo. Y esas pequeñas grandes diferencias en su ciclo hace que la severidad sea diferente. Pero estamos hablando exactamente del mismo complejo sintomático. Y lo que vamos a ver aquí ahorita, después en esta siguiente clase, es una potenciación del cuadro clínico por características específicas de este agente infeccioso que hace todo lo que hicieron estos, más una parte adicional que es la que no tienen esos, y eso es lo que cambia la severidad de la enfermedad. Por eso estoy insistiendo mucho en reforzar aquí, porque lo que sigue es lo mismo, pero remasterizado, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que sigue. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Adelante, Paula. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la estronquiloidiasis. Y primero, pues, esta enfermedad es causada por la Strongyloides stercolaris, la cual es un nematodo que se va a encontrar diseminado en áreas tropicales y subtropicales
y entornos sanitarios deficientes. Este va a ser un nematodo que es el microvívoro, que va a alimentarse de microorganismos del suelo. Y pues existen 52 especies, pero la que más afecta al humano es la Strongyloides stercolaris. Y aquí pues esta tiene la capacidad de replicarse dentro del huésped, lo que es conocido como la autoinfección, y también va a conducir a infecciones persistentes si no se trata de la forma adecuada o si afecta a personas inmunodeprimidas. El mecanismo de transmisión va a ser a través de la piel, al estar en contacto directo con el suelo. Y aquí el riesgo de infección van a ser pues las personas que tienen ocupaciones relacionadas con un contacto en el suelo. Entonces, están en contacto con desechos humanos, la agricultura, la minería de carbón o algunas prácticas locales. Aquí decía el libro que no se infectaban a través de agua contaminada porque la larva no tiene la capacidad de sobrevivir en ese medio. Y bueno, aquí este nematodo se va a dividir en varias fases que veremos en el ciclo, pero aquí lo importante es que el macho es eliminado en las heces después de haber fertilizado a la hembra y no es un parásito tisular. Y aquí la hembra es muy pequeña y casi transparente, mide de 2.2 a 2.5 micrómetros de largo, con diámetro de 50 micrómetros. Aquí va a habitar en túneles formados entre los enterocitos del intestino delgado. Y aquí lo que va a diferenciar a esta infección es que pues la hembra va a tener la capacidad de poder hacer partogénesis, que es como que en el desarrollo de la larva sin que ésta sea fecundada. Y pues puede propiciar lo que es la autoinfección. Bueno, con respecto a la epidemiología, realmente es que no hay algo. Téngase tantito, Paola. ¿No nos trae el ciclo vital? Sí, esto es después. A ver, ya, mejor veamos primero el ciclo vital. Primero el ciclo vital y luego nos habla de la epidemiología. Bueno, con respecto al ciclo vital, pues en eso se va a caracterizar por tener dos ciclos, que es el ciclo de vida libre y el ciclo de parásito en el intestino del huésped. Aquí primero, pues, va a iniciar con las larvas radiotiformes que van a pasar de las heces que pasan en las heces de un huésped definitivo infectado. Marque usted el punto número 1. El punto número 1. No sé si se ve. Y ya está mero abajo. Aquí. Y aquí pues puede suceder que tenga un desarrollo directo, que se convierta a la larva filariforme, que es la forma infecciosa, y pues aquí ya vas a penetrar en la piel, o pues va a tener otra vía, que es el desarrollo de este nematodo de macho y hembra, y luego estos pues se aparean y ya va a producir pues los huevos. Y aquí de los huevos pues va a surgir la larva raditiforme, que es se divide en L1, L2 y L3. Aquí sería el L1. Posteriormente, pues aquí las larvas pues van a seguir pues creciendo y se van a convertir en las larvas filariformes. Esta pues ya sería la forma infecciosa. Y las larvas filariformes pues van a penetrar en la piel del huésped humano para iniciar el ciclo parasitario. El ciclo parasitario, pues acá puede suceder que al estar en contacto con el suelo, pues este parásito pues va a penetrar en la piel humana. Y pues luego va a migrar en el intestino delgado.
Lo que va a suceder, bueno, lo que decía igual el libro era que estas larvas podían migrar a través del torrente sanguíneo y llegar hasta los pulmones, en donde van a ser tosidas y tragadas y van a llegar al intestino. Y aquí pues igual, pues como hay ciertas manifestaciones que van a surgir a través cuando estos nematodos se van a pues a depositar en la vía respiratoria. Y también pues aquí luego decía que estos pues van a viajar a través de tejidos conectivos y van a alcanzar el intestino delgado, donde van a mudar 2 veces y van a convertirse en hembras adultas. Aquí es lo que decía de la partogénesis, que pues estas larvas pues ya van a incrustarse en la mucosa del intestino delgado y aquí es donde van a producir los huevos y aquí es donde se puede resultar la autoinfección. Estas pues pueden pasar por las heces o pueden provocar la autoinfección. Y pues también decía que la autoinfección se va a dar a través de 2 vías, que es la vía interna y externa. Y esta pues es lo que podría causar el síndrome de hiperinfección, que es en el cual ya el parásito se disemina hacia otros órganos. Y aquí en la autoinfección interna, las larvas rabitoides se van a convertir en las larvas filariformes, y aquí es donde, pues antes de ser excretadas, pues van a penetrar en la mucosa intestinal y van a experimentar otro ciclo, y posteriormente pues van a regresar al intestino. Y en la autoinfección externa, aquí las larvas se van a quedar en las grietas del área perianal y van a penetrar la piel e iniciar la autoinfección. La diseminación a un nivel más bajo, sostenido durante la infección, permite que las generaciones siguientes persistan en el huésped de forma indefinida. Bien, entonces no le cambie. Vamos a ver esta cosa que parece muy compleja, es muy parecida al ciclo que vimos anteriormente, pero con algunas variantes que hacen que esto sea diferente. En el ciclo que vimos anteriormente, recuerden que nos dijeron algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, lo que expulsaba al enfermo no eran larvas, sino que eran huevos. ¿Sí? En este caso, ahí en el punto número 1, lo que expulsa el enfermo son larvas. En el caso de la uncinaria eran huevos. Otra cosa que nos dijeron que era diferente, el huevo de uncinaria necesitaba de un tiempo en la tierra para pasar de L1 a L3 y poder ser una larva filariforme y penetrar. Entonces es una geohelmintiasis. El grupo anterior es una geohelmintiasis. En este caso no se requiere el paso por la tierra. No es una geohelmintiasis. No se requiere necesariamente. Entonces, al expulsarse larvas, ¿sí? Esas larvas tienen 2 vías para formar una larva filariforme, ¿sí? La vía rápida, que es la replicación por partenogénesis, donde se divide y luego evoluciona hasta larva filariforme, o la vía larga, donde se diferencia en macho y hembra, hacen sus cositas, ¿sí? La hembra ova y el huevo evoluciona a una larva rabitoide y después a la larva filariforme. Entonces tiene 2 vías, la rápida y la convencional. Pero además tiene una vía más, porque aquí cuando el macho y la hembra no encuentran piel, pueden tener una forma de vida libre. Y entonces es más fácil que el ambiente se contamine con este parásito que con los anteriores. Y entonces, dado este ciclo, ¿sí? de que la larva evoluciona dentro del tubo digestivo, entonces puede regresar al cuerpo por 2 lugares. ¿Sí? Evolucionar tan rápidamente de larva rabitoide a filariforme dentro del tubo digestivo y penetrar la mucosa del tubo digestivo y volver a entrar al ciclo,
o salir la larva y ya en la zona perianal ya estar convertida en larva filariforme y regresar a través de la piel. Entonces ahí la larva migratoria la vemos en la región perianal. Cuando vemos larva migratoria en la región perianal, ¿sí? Además de que pudiera tenerla en los pies, pues ahí estamos viendo una diferencia. A menos de que el enfermo se haya sentado mucho tiempo en la arena y haya entrado el otro parásito a través del glúteo, ¿sí? Lo más común es que el otro entre a través de los pies descalzos, porque rara vez nos sentamos en la tierra sin pantalón o sin truzos, sin nada, ¿no? Entonces, el ver larva migrans en la zona perianal nos orienta más a este que al otro. Entonces, estamos viendo unas diferencias entre el ciclo y el por qué nos explica una cosa en este que se diferencia del otro. ¿Sí? Pero además, como este parásito, Strongyloides, tiene autoinfecciones en aquel hospedero inmunocomprometido, puede presentar un cuadro grave que se llama un cuadro de hiperinfección, que no suele suceder en el otro, porque el otro necesita de su ciclo por la tierra y de volver a regresar por la piel para poder ir completando su ciclo, ¿no? En este caso no se requiere ya. Es una vez que entra, puede tener el ciclo interno y estarte infectando. Y si eres inmunocomprometido y no puedes contener, pues entonces puedes tener un cuadro clínico de hiperinfección que se parece a muchas otras cosas más que a una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces está quedando claro esta diferencia, pero los componentes de la enfermedad son exactamente los mismos. La fase de piel, la fase pulmonar y la fase duodenal. Y luego el componente hematológico, que aquí pudiera ser todavía más marcado que en cinariasis. Sígale, Paola. Sí, bueno, voy a regresar a la epidemiología. Bueno, lo de la epidemiología realmente es que no encontré datos exactos de México. Realmente todos los artículos que vi, todo te hablaba en general en el mundo. Y pues como ya dije, este parásito pues va a tener medio de transmisión principal en lo que son las zonas tropicales y subtropicales, en países con climas templados donde las condiciones sean favorables. Dice que está afectando de 30 a 100 millones de personas en el mundo, y la prevalencia es en el sur, este y centro de Europa, el Caribe, el sudeste de Asia, Japón, América Latina, el sur de Estados Unidos y África subsahariana. Se va a diagnosticar principalmente en inmigrantes de estas regiones, las regiones endémicas, y la tasa de mortalidad para los pacientes que requieren de hospitalización con infección por estrongilidosis es de aproximadamente 16.7% y hasta el 85% en casos de hiperinfección e infección diseminada en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, aquí ya está el ciclo completo. Y aquí. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en estrongiloidosis aguda, la crónica y la hiperinfección o infección diseminada. Primero, pues va a haber una reacción local en el sitio de entrada de las larvas que van a penetrar la piel, y aquí es lo que va a producir como una erupción eritematosa. El pie va a ser el sitio más afectado y va a pues producirse tractos serpiginosos o urticarianos con prurito severo, que puede perdurar varios días. Y aquí lo que vimos es esta erupción puede ser difícil de distinguir de la larva migrans cutánea. Los síntomas pulmonares van a ser tos, irritación traqueal, imitación de la bronquitis, porque pues acá va a viajar, o sea, al momento en el que viaja también pues se deposita en el área, en el árbol respiratorio, y pues puede originar estas manifestaciones.
Los síntomas gastrointestinales pues, van a iniciar en 2 semanas después de la infección y va a ser diarrea, estreñimiento, anorexia, dolor abdominal e inflamación de las mucosas. Y las larvas son detectables en las heces después de 3 a 4 semanas. Aquí yo tengo una duda. ¿Cómo se distinguiría la manifestación de las larvas migrans cutáneas de estas? Porque es que realmente como que son muy parecidas. No Y hay las manera. imágenes... No hay manera. Es exactamente lo mismo. No hay manera. La diferencia es únicamente lo que sucede después. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, no hay, es lo mismo. Sí. Tal vez la única diferencia es el sitio, por ejemplo, en esta fotografía. No, en la que sigue, en la anterior. Digo, en la que sigue. Aquí, miren. Les tienen puesto larva migras, pero miren dónde está. ¿Sí? Está en su espalda. Y seguramente, no sé si habrá encontrado alguna de la región perianal, pero en realidad es exactamente la misma expresión de la larva migras propiamente dicha, de la enfermedad exclusiva de piel, que de la fase, que de la fase de piel de uncinaria y estrongiloidosis. No hay manera de distinguirla. Las distinguimos con lo que viene después y con los estudios parasitológicos. ¿Sí? Por eso tenemos que ponernos abusados. Cuando vemos una larva migrans, pues tenemos que ponernos abusados porque puede ser la de los animales que se quedan trabados en la piel o puede ser la nuestra que va a acabar al duodeno. Pero por las manifestaciones de piel no hay manera de diferenciar. Sígale. Bueno, ahora la estrongilosis crónica. Decía el libro que había pacientes que podrían ser asintomáticos, pero igual había pacientes en los que ya pues se van a manifestar en la piel la larva occurrence, que es el síntoma más característico, en donde las larvas van a migrar por vía intradérmica de manera serpiginosa y rápida durante 1 a 2 días y van a provocar una erupción urticarial. En las zonas principales en las que van a estar pues van a ser trazos rojos, pruriginosos en el área perianal, en la parte superior del muslo y el torso. En las manifestaciones gastrointestinales puede haber dolor abdominal, estreñimiento, borborismos, náuseas, vómitos y diarrea. También presentará anorexia, gastritis asociada a pérdida de peso, asma recurrente y el síndrome nefrótico. Y en los síntomas respiratorios, va a haber tos seca, sibilancias, el síndrome tipo Luffer, en neumonitis leve repetida con fiebre o enfermedad pulmonar reactiva. Y también se va a presentar eosinofilia. Bueno, el síndrome de hiperinfección e infección diseminada, pues aquí los pacientes, aquí es en donde pues ya la infección va a causar una inmunosupresión o los pacientes deprimidos van a desarrollar la infección. Y aquí la hiperinfección va a dar como resultado una proliferación incontrolada de las larvas causando una infección diseminada que va a llegar va a migrar desde el tracto gastrointestinal hacia los órganos terminales. Va a ser en el sistema nervioso central, pues va a causar meningitis. En la meningitis o absceso cerebral va a provocar una combinación de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello y convulsiones y coma. También va a producir una sepsis sistémica debido a la translocación de bacterias entéricas que van a acompañar a la invasión larval de la pared intestinal. La erupción purpúrica petequial secundaria a lesión de vasos durante la migración de las larvas. Y entre otros síntomas va a haber el dolor abdominal, fiebre, rash, hipotensión, taquicardia, hemoptisis, sibilancias y dificultad respiratoria progresiva. Y bueno, la hiperinfección con Escherichia coli es considerada una infección oportunista con frecuencia
de fatal pronóstico, pero prevenible al comienzo de cualquier terapia inmunosupresora. En pacientes con una historia relevante, se busca la presencia de un parásito antes y después de la inmunosupresión. Bueno, en el diagnóstico se va a dividir en el diagnóstico directo, indirecto, también la prueba de laboratorio y también la radiografía. Aquí se puede observar las larvas raditoides en las heces. Como clave diferencial, pues va a ser en las larvas raditoides de Stercolaris que tienen un movimiento de látigo. En pacientes con hiperinfección, el examen directo de esos, además de observar en las larvas raditoides y filariformes, también va a presentar los gusanos adultos y los huevos. El método de Barman también va a separar las larvas raditoides del resto de la materia fecal por termotismo. Y pues aquí es la imagen que busqué. Y el cultivo de Arada mori. La S. stercolaris entre el ciclo de vida va a lograr la visualización de las larvas adultas. Bueno, en el diagnóstico directo por método de cultivo de placas, la muestra fecal se va a colocar en una placa con agar nutritivo y va a ser incubada por 48 horas. Lo que se va a cultivar son las bacterias de las heces, y otro método para diferenciarlo pues va a ser los surcos que va a dejar la superficie del agar. Dice que va a tener una curva sinusoidal y va a tener una dirección recta y suavemente curva. Y también, pues, en el libro mencionaba un estudio que presentaba 74 muestras en donde fueron almacenadas a diferente horario y presenta la cantidad de larvas que suceden en cada horario. En la primera, que fueron 36, pues se presentó el 48% de las larvas. El 21 presentaron el 28% y 17 muestras el 23%. Y aquí igual me surgió otra duda que estaba investigando en otra fuente y decía que se tenía que medir de 5 días repetitivos. No sé si está bien eso. Generalmente lo que pedimos en COPROS por términos generales son 3. ¿Por qué 3 y no 10? Porque se ha visto que con 3 es la máxima capacidad que tienen los estudios para detectar algo. Si tú lo aumentas a 4, 5, 15, no aumenta la capacidad del estudio. Entonces no tiene caso seguirle haciendo más de 3 muestras. Si con 3 obtienes la capacidad máxima para detectar algo. Esa es la única razón. Bueno. ¿Sí está claro? Sí. Es que aquí, bueno, es lo que había puesto acá y de abajo pues era mi duda, pero realmente pues que lo que sería las muestras serían de 2 a 3. Pero sí, aquí... pero además de días diferentes. Sí, al repetir el estudio hasta 3 veces, lo que hacemos es aumentamos la probabilidad de que si estamos buscando algo y le encontremos. Si lo hacemos una vez, esa probabilidad es menor que con 3. 2 veces es menor que con 3. Pero después de 3, o sea, 4, 5, 6 o 7, no mejora la probabilidad de encontrar algo. O sea, si con 3 no encontré nada, va a ser igual con 4, con 5 o con 6. Por eso nos detenemos con 3, ¿no? Para no estar trabajando de más en realidad, ¿no? Okay. Síganle. Bueno, entre otros estudios, pues, los parásitos se van a encontrar en el fluido duodenal como raditoides. Las larvas filariformes son observadas en el esputo, el lavado bronquial, la sangre, orina y otros fluidos corporales. Y en casos de hiperinfección, se ha informado de larvas raditoides filariformes, ocasionalmente huevos en esputo.
no le cambie. Mire, aquí estamos viendo cómo estamos usando el conocimiento del ciclo vital para el diagnóstico. En ninguno de los otros casos nos habían dicho que el cultivo era algo que se pudiera hacer. ¿Sí? Aquí ya nos dijeron que hay dos modalidades de cultivo entre comillas, que podemos utilizar. La modalidad de arada mori, ¿sí? Y este cultivo en método en placa. ¿Qué es lo que se está utilizando en los cultivos para poner en evidencia la presencia de estrongiloides? Esa capacidad que tiene estrongiloides de poder vivir, tener una vida libre, ¿no? De estar libre en el ambiente. Esa capacidad es la que estamos aprovechando para evidenciarlo. Y el ejemplo es el que nos puso aquí Paola, en este cultivo de agar placa, donde lo que se pone en la placa es una muestra de materia fecal. Y obviamente, si tú pones una placa de agar en materia fecal, van a crecer en 72 horas colonias bacterianas. Eso sí o sí siempre pasa, ¿no? Pero eso no es lo que nos interesa en realidad. Lo que nos interesa son esos surcos que se ponen en el agar. Porque esos surcos, de manera indirecta, ¿sí? Es una especie de larva migrans, pero en el agar. ¿Sí? Y entonces ahí sí en el agar podemos tomar una muestra de ese agar donde está el trayecto, montarlo en un portaobjetos y ver si esos surcos fueron elaborados por las larvas de estrongiloides estercolales. Entonces estamos aprovechando esa capacidad que tiene el parásito de rápidamente evolucionar de huevo a larva y además de poder vivir en vida libre para simular la larva migrans, pero en el agar. No nos interesan las bacterias, lo que nos interesa es ese trayecto que se forma en el agar, que es una especie de larva migrans del agar. Y eso es lo que vamos a estudiar después. El ver las estrías que se forman, pues nos está hablando indirectamente de que algo está caminando en el agar, y al observarlo podríamos ver las larvas que se encontrarían en el agar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí si lo agarramos con las manos, pues nos podemos infectar obviamente, ¿no? Por la gran capacidad que tiene el parásito de encontrar. Y luego, ¿cuál es la que sigue, Paola? Sígale entonces, sígale. Okay. Bueno, luego la diosa duodenal, que va a revelar parásitos en criptas gástricas y en las glándulas duodenales con infiltración eosinofílica en la lámina propia. En pacientes con estrogilioidosis diseminada, la biopsia de piel mostró degeneración de colágeno y aumento del número de mastocitos. Y en la biopsia endoscópica va a presentar mucosa ulcerada, epitelio reactivo con inflamación neutrofílica interepitelial, así como la presencia de huevos y larvas reitoides de escolares. Fíjense que esta es una imagen de duodenitis. Esto lo podemos encontrar en las duodenitis no parasitarias, en las duodenitis por giardia, en las duodenitis por uncinaria. O sea, los datos, los cambios anatómicos los podemos encontrar. Pero en este caso, además estamos viendo algo que no vemos en uncinariasis, porque estamos viendo aquí la presencia de huevos y larvas inmersos en la mucosa, metidos allá, a punto de irse para empezar un ciclo interno. Entonces, esta misma imagen de inflamación y también los parásitos, si hacemos una endoscopía, lo podemos encontrar en la enfermedad anterior. Pero en la enfermedad anterior no vamos a ver nunca larvas, ¿sí? Podemos ver al parásito y podemos ver huevos, pero no las larvas como las vemos en este caso, ¿sí? Porque este es más rápido. Tiene la capacidad de evolucionar ahí adentro rápidamente, ¿sí? Dígale. Bueno, ahora el diagnóstico indirecto serológico. Bueno, aquí las pruebas serológicas son bastante sensibles
Y en presencia de otras infecciones semíticas existe un riesgo de un resultado falso positivo debido a la reactividad cruzada. Sin embargo, en esta prueba se usa como una prueba de curación para que se pueda, bueno, lo usaron creo que 6 meses después, para ver si ya, bueno, se han disminuido los niveles de anticuerpos. Y aquí la curación se define como la ausencia de las larvas por métodos parasitológicos un año después del tratamiento. Aquí será por disminución de los anticuerpos ante la ausencia del parásito. Y la detección del ADN del parásito en muestras fecales mediante PCR en tiempo real es un método sensible y específico para el diagnóstico de heces circulares. Bueno, en la prueba de laboratorio, solamente, bueno, mencionaba el síndrome de la infección, que presentaron hipoalbuminemia, eosinofilia, anemia, hemoglobina tan baja como 7.3, hematocrito bajo, y en otros pacientes pues se presentó anemia hipocrómica, leucocitosis, eosinofilia e hipoproteinemia severa. Aquí en otros artículos que vi también decía que la eosinofilia no era un diagnóstico, un marcador del síndrome de hiperinfección, porque en algunos pacientes pues sí aumentaban y en otros, o sea, realmente es que no era muy específico el cuadro para este síndrome. Y tampoco encontré como, digamos, en lo que es la infección aguda y crónica, cómo se vería en la prueba de laboratorio. Solamente decían que era la eosinofilia. Así es, miren, la eosinofilia es un dato más. El que sea agudo o crónico no lo marca la presencia o la ausencia de eosinófilos, sino que el tiempo de la enfermedad. Eso es uno. Y podemos tener eosinofilia en prácticamente cualquier parasitosis por metazoarios que tengan un ciclo interno. La tuvimos en Ascaris lumbricoides, la tuvimos en uncinariasis y ahorita la tuvimos en esta. Claro, el monto de la eosinofilia puede ser mayor en esto, pero no es un marcador diferencial de la enfermedad. Lo que nos está marcando la presencia de eosinofilia es que probablemente la enfermedad sea por parásitos. Probablemente, porque los eosinófilos se elevan básicamente, no exclusivamente, básicamente en enfermedades parasitarias que son invasivas, que tienen un ciclo interno, o que son invasivas, que son sistémicas, o enfermedades alérgicas. Eso nos marca la eosinofilia, pero no nos marca el tiempo, ni nos marca la severidad. Eso sería asunto de otras cosas que tendríamos que ir buscando. ¿Sí? Sigan. Bueno, igual mencionaba la radiografía de tórax, que va a revelar infiltrados pulmonares que van a representar una combinación de edema, hemorragia y neumonitis. Y la broncoscopía visualiza hemorragia alveolar y presencia de larvas. Bueno, ahora con respecto al tratamiento, la ivermectina, el tiabenazol y el albendazol son los más efectivos para tratar la infección, en donde la ivermectina pues es el fármaco de elección y pues estos pues van a actuar a través de un canal de cloro en la membrana de las células nerviosas y musculares del parásito y van a causar la hiperpolarización. De esta forma pues va a causar la parálisis y la muerte del parásito. Igual está entre el tratamiento del albendazol, que es considerado el menos efectivo, y este pues va a actuar a través de al inhibir el ensamblaje de los dímeros de tubulina, lo cual pues va a reducir o eliminar la mortalidad del nematodo. Y bueno, con respecto al tratamiento de estreptococcus aguda y crónica, la ivermectina va a ser la primera línea. Ahí va a ser a través de dosis únicas de 200 picogramos por kilogramo por
por vía aérea durante 1 o 2 días. Entre las contraindicaciones relativas, la infección confirmada o sospecha concomitante de otra infección, que es la loa-loa, y en personas que pesen menos de 15 kilogramos, mujeres embarazadas o lactantes. Y el método alternativo es el albendazol, 400 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. La contraindicación es la hipersensibilidad a los compuestos benzimidazólicos y también se debe evitar en el primer trimestre de embarazo. Bueno, después del tratamiento con estrongiloidiasis, la curación debe documentarse mediante 2 exámenes de heces repetidos de 2 a 4 semanas más tarde. Si las heces permanecen positivas, se indica el retratamiento. Bueno, ahora con respecto al tratamiento del síndrome de hiperinfección, estrongilosis diseminada, se va a recomendar interrumpir o reducir la posible terapia inmunosupresora y se va a administrar una combinación de un tratamiento antibiótico para la sepsis sistémica y un tratamiento con ivermectina a razón de 200 microgramos por kilogramo por día por vía oral hasta que las heces y los exámenes de esputo sean negativos durante 2 semanas. Y luego para los pacientes que no pueden tolerar la terapia oral, como aquellos con obstrucción del ilion o malabsorción, los informes de casos publicados han demostrado eficacia con la administración rectal. A ver, nada más tengo una duda. Si me pone en la anterior, la dosis de ivermectina que puso, le puso picogramos. Son microgramos, ¿no? Creo que sí. Sí, hay que corregirlo. Después lo corriges. ¿Sí? Si no, iba a crear una confusión. Es igual que en la que sigue. Bueno, ahora con respecto a la prevención, pues ya serían las medidas sanitarias, es un saneamiento adecuado, la desparasitación regular, también el cambio de comportamiento mediante la eliminación adecuada de los desechos fecales, mediante el uso de letrinas o inodoros, también evitar el contacto directo de la piel con el suelo, el uso de calzado de protección y barreras cuando se está sentado en el suelo. Y las medidas en el hospital, pues se debe observar las precauciones estándar para los pacientes hospitalizados con estrongiloidosis, el uso de guantes, batas, el lavado de manos es importante al entrar en contacto con las heces del paciente. Y bueno, el pronóstico, la estrongiloidosis aguda y crónica tienen un buen pronóstico. Con el tratamiento apropiado es posible eliminar los gusanos y se espera una recuperación completa. Algunas veces es necesario repetir el tratamiento. La infección no tratada puede persistir durante el resto de la vida del paciente debido al ciclo de autoinfección. La ausencia prolongada de un paciente de un área endémica no garantiza que éste quede libre de la infección. Y la infección diseminada severa es frecuente, un evento fatal y a menudo pues no responde al tratamiento. Y pues creo que eso ya sería todo. Ahí está. Mari Carmen. Aquí estoy. Mari Carmen, una pregunta. ¿Cuál es el método coprológico de elección para el diagnóstico de estrongiloidosis? Bueno, solo entendí que era el cultivo de placas y algo de pero no importa, Mari Carmen, por eso me va a ayudar, ¿sí? Ya ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya la ve? Bueno, entonces habíamos dicho, o nos había dicho Paola,
de los métodos coprológicos nos dijo dos cosas. El medio de cultivo, el que puso el ejemplo del medio de cultivo en agar, el de elección es el de Arada Mori, pero antes de medios de cultivo, lo más fácil y lo más práctico es hacerle un coprológico, un coproparasitoscópico. Sí es posible que en un estudio en fresco, común y corriente podríamos ver las larvas, no los huevos, las larvas, ¿sí? Acuérdense que los huevos regularmente no llegan hacia el final del camino a la materia fecal, a menos de que haya un exceso de infección. Entonces aquí la forma diagnóstica habitualmente es la larva. Y en un estudio en fresco, o sea, tomar una muestra de materia fecal, diluirla con solución salina y montarla y tenerla con un Lugol, sí nos permitiría ver las larvas si hay muchas, pero si no las hay, no sería el método de la elección. En la clase anterior vimos dos técnicas de laboratorio que son de concentración. El método de Faust, que es un método de concentración por flotación, donde la materia fecal la diluíamos en un líquido que era más denso que los huevos y hacía flotar los huevos y estudiábamos el sobrenadante. Concentraba los huevos arriba. Ese es el método de Faust. También vimos un método cuantitativo, que fue el conteo de Stoll, que también es un método de concentración, pero es cuantitativo. Y ahorita, sí, para el diagnóstico de esta enfermedad, pues tenemos otro método que es de concentración. Pero este método de concentración no pretende concentrar los huevos, sino que pretende concentrar las larvas. Entonces, ahora sí, Mari Carmen, ayúdame a leer lo que dice aquí arribita. La técnica de Baerman se basa en la migración activa o movimiento de las larvas. Las heces son suspendidas en agua, las larvas se mueven hacia el agua. Se hunden hacia el fondo, donde pueden ser colectadas para su identificación. Bien, entonces, fíjense que es una técnica pues, relativamente fácil, ¿no? Aquí tenemos un embudo con una larga cola, también puede ser un embudo normal de cristal al que le pongamos un plastiquito y una pinza, ¿sí? Y aquí le ponemos agua. Estamos aprovechando la capacidad que tiene el parásito de tener una vida libre y de diferenciarse en el ambiente en macho y hembra, ¿sí? Entonces, agarramos una bolsita de esas de Olam, la que nos sirve para colar el recado ahí en la cocina de mamá. La envolvemos con materia fecal, la suspendemos con algo y la colgamos remojada en la solución de agua. Como cuando hacemos vodka de sabores, así se hace el vodka de sabores, de frutas, ¿no? Lo dejas colgado aquí la fruta, lo remojas y lo dejas que vaya soltando sus sabores. Más o menos igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí las larvas atraviesan la malla de la tela, y por gusto se van yendo hacia la parte más baja del depósito de agua, donde ya no pueden pasar. Y luego, pues, esta agua, aquí hay una llavecita, la vamos a abrir, y esto es lo que vamos a montar en un porta con su cubre para observarlo. Aquí no tiene mucho caso que veamos los materiales. Ustedes a lo mejor cuando vayan al laboratorio lo van a hacer, pero aquí tenemos los elementos que estábamos viendo en el dibujo: agua, un recipiente con materia fecal, una telita tipo colador, un embudo con una llavecita acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Miren, aquí está la llavecita. Y bueno, aquí vamos a poner las muestras para estudiarlas. Y nada más es la técnica de preparación. ¿Cómo va preparando la materia fecal? La va envolviendo, le pone un palito y luego la va a suspender en el embudo y le va a echar agua que va a llenar y va a quedar así. Y luego lo que va a hacer es abrir la llavecita para que tomar el líquido que está en la parte más al fondo. Esa es la que se va a montar para estudiar. A ver, Mari Carmen, léame por favor acá.
Paso 6. Examinar una muestra de sedimento en una caja Petri para determinar la presencia de larvas. Esto podría ser todo lo que se requiere para diagnosticar la presencia de parásitos nemátodos. Sin embargo, con frecuencia se requiere un examen más detallado. Esto se debe a que otras etapas del ciclo de vida de nemátodos parásitos o de vida libre pueden estar presentes si la muestra fecal no era fresca cuando fue procesada o si ésta fue colectada del suelo. O sea que esta técnica nos permite ver también si un suelo tiene estos parásitos o no, o si un agua X o Y tiene estos parásitos o no. O sea, podríamos usarlo para otra cosa también. ¿Sí está claro? Entonces, es un método de concentración de larvas. El método de Berman es un método de concentración de larvas que usa el conocimiento del ciclo del parásito para concentrarlo en la parte más baja del recipiente líquido, y eso es lo que se observa macroscópicamente y microscópicamente. ¿Está claro? Ahora sí, Mari Carmen, ¿quedó claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces tenemos un ratito más. Nelson. Ayúdame, Nelson. Sí, doctor. A ver, lee el Nelson, este es un artículo, léelo, por favor. Ahí donde lo tengo marcado en azul. Dice, en resumen, el síndrome de hiperinfección por estringiloides stercoralis es una rara pero conocida complicación en pacientes con parasitación intestinal. La utilización de terapia inmunosupresora y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, son los principales factores de riesgo para la diseminación. El diagnóstico se realiza por la visualización de larvas en muestras corporales o biopsias, y la mortalidad alcanza cifras tan elevadas como el 80%. Las bacterias entéricas pueden ser transportadas por las larvas durante su migración y dar como resultado cuadros de septicemia, neumonía, meningitis y otras infecciones bacterianas diseminadas. Presentamos un caso de síndrome de hiperinfección por estrongiloides stercoralis en un paciente africano de 45 años diagnosticado de SIDA. A ver, síguele. Caso aportado. Varón de 45 años de origen africano residente en España desde 1985 que ingresa por disnea de esfuerzo, tos seca, diarrea y síndrome constitucional de un mes de evolución. Como antecedentes destacan una infección VIH estadio C3 conocida desde hace unos 13 años antes y controlada hasta un año antes del presente ingreso, en que abandonó el tratamiento antirretroviral, sidobudina, 3-TC e indinavir y los controles de la enfermedad. Durante el último año precisó 2 ingresos hospitalarios por diarrea, siendo diagnosticado de isospororiasis en ambas ocasiones y recibiendo tratamiento con cotrimoxazol. En un estudio parasitológico realizado después del segundo ingreso se evidenció la presencia de larvas de estrongiloides stercoralis en heces. A pesar de realizar una búsqueda activa del paciente, no se pudo tratar por no acudir a control. Bien, vamos a ver. Entonces, este es un paciente de 45 años. Ella tiene más de 10 años de conocido de infección por VIH-Sida, que dejó su tratamiento y además está en el estadio C3. El estadio C3 es un estadio avanzado de la enfermedad, donde ya el sistema inmunológico está derrumbado, ¿sí? Ya está caído el sistema inmunológico, y en este caso el paciente ya tenía un mes de enfermedad. ¿Cuál es la dificultad aquí? La dificultad aquí es saber cuál es la participación de la enfermedad como tal, ¿sí? O qué de agregado tiene este paciente además. Como lo dice ahí el resumen, en este paciente ingresó 2 veces seguramente por cuadros de diarrea, ¿sí? Donde le encontraron isosporiasis, isospora belli. Pero además en estos cuadros de diarrea, en uno de los estudios, pues también vieron que tenía Strongyloides stercoralis después, ¿no? Y ya no lo encontraron, se les escapó, se les perdió en esa ocasión, ¿sí? Como consecuencia de eso y no haber recibido el tratamiento correcto, porque el tratamiento de
isosporiasis no es con un antiparasitario propiamente dicho, sino con trimetoprim sulfametosazol, pues esta enfermedad quedó sin tratar de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué pasó con el paciente? Pues evolucionó la enfermedad. Entonces, síguele. Bueno, aquí, síguele aquí. Sí, en la exploración física, en la exploración realizada al ingreso, destacaba un enfermo caquético con temperatura axilar de 38.2 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 25, tensión arterial de 121/61, la auscultación cardiorrespiratoria era anodina y la exploración abdominal era normal. En la analítica destacaban 4.310 leucocitos, 3.060 neutrófilos, 300 linfocitos, 780 monocitos. Creo que es hematocrito del 22%, hemoglobina de 7.9 gramos por decilitro, volumen corporal medio de 85, plaquetas de 263.000, TP 1,11 rati, TC de 1,47 rati, AST 1,045, ahí desconozco la unidad, ALT 1,03, urea 5.3 milimoles por litro, creatinina del 66,7, ahí igual desconozco la unidad, sodio en 126 milimoles por litro, potasio en 3,8 milimoles por litro, proteínas totales de 69,4 gramos por litro, albúmina 33 gramos por litro, colesterol 128 miligramos por decilitro, triglicéridos 158 miligramos por decilitro, los CD4. A ver, entonces, 35. bueno, la radiografía de tórax, patrón intersticial bilateral. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un paciente que se ve muy, como dice, con síndrome constitucional, ya muy gastado, con fiebre, ¿sí? Y con datos respiratorios. Pero además, ¿qué tenía? Pues tenía leucopenia, linfopenia, anemia, hipoalbuminemia, y creo que nada más. Bueno, y su carga viral que estaba positiva alta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, tenía su radiografía de tórax, ahí está. Esta es la imagen de la radiografía de tórax, ¿sí? Con un patrón intersticial, una neumonía, entre comillas, atípica. Todo lo que estaba presentando no era lo típico de una neumonía. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pues lo primero que pensaron es que el paciente tuviera una sepsis, ¿no? Le tomaron sus hemocultivos y le pusieron tratamiento para bacterias, cefepima, y le volvieron a poner cotrimoxazol por aquello de que había tenido en 2 ocasiones isosporiasis, ¿sí? Lo transfundieron y aparentemente el paciente mejoró, porque seguramente lo que mejoró era el otro componente bacteriano que tenía encima. Se recuperaron en sus cultivos, Escherichia coli. Síguele aquí. Hasta ahí exactamente no sabían lo que tenían. Seguramente no pudieron relacionar el hallazgo previo de las larvas de trongiloides con lo que ahora estaba presentando el paciente, pero veamos qué fue lo que pasó en los siguientes días, a partir del 6º día. Síguele, Nelson. Bueno, el 6º día se constató candidiasis orofaringia que se trató con fluconazol. En este momento el paciente presentó expectoración hemoptóica. Se realizó una nueva radiografía torácica que mostraba persistencia del patrón intersticial pulmonar difuso y una tomografía
computarizada torácica de alta resolución que mostró una afectación parenquimatosa difusa con patrón de vidrio esmerilado y áreas de consolidación parenquimatosa. Se solicitó un estudio bacteriológico de esputo y tanto en la tinción de Gram como en la tinción de Zell-Nielsen se observaron abundantes larvas de estrongiloides estercorales. Se inició tratamiento con albendazol en espera de poder tratar con ivermectina, solicitada como medicación extranjera. Pero el paciente empeoró, presentando una insuficiencia respiratoria progresiva y una debilidad y anorexia cada vez más intensa, siendo finalmente exitus en las 24 horas siguientes al inicio del tratamiento. Se estableció el diagnóstico del síndrome de hiperinfección por estrongiloides estercorales, bacteriemia por Escherichia coli y candidiasis orofaringia en paciente VIH positivo estadio C3. Muy bien, pues esta es la historia de este paciente. Aquí nada más está la discusión. Esto se los voy a poner allá en su... Esto, la liga de Berman, se los voy a poner allá en una carpeta para que lo tengan a mano por cualquier cosa. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, no, doctor. No. Bueno, estamos sobre el tiempo. Ya pues no vamos a terminar con lo que sigue. Pero continuamos con los otros 3 siguientes temas para el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Que tengan buen Doctor, día. tengo Sí. una duda, pero no es sobre el tema. A ver, dime. A ver si no es sobre el tema y es de la vida, a ver si te puedo ayudar. No, es de los otros temas que vienen. Es que a mí me va a tocar el tema de infecciones bacterianas